Emprendedores, hoy nos hemos desplazado hasta Gerona, ciudad bonita donde las haya, para hablaros de finanzas, pero no os preocupéis que no va a ser complicado. Os presentamos un gran libro que se titula Finanzas para un tonto, de Juan Marín. Vamos a por él. Nos encontramos con Juan Marín Pozo, psicoterapeuta financiero y emprendedor, que como os he mencionado antes, es el autor del libro Finanzas para un tonto. Bienvenido. Buenas Muchas tardes. Gracias por atendernos. Oye, yo he estado hojeando tu libro porque, para quien no lo sepa, este libro nos da las claves para entender el mundo financiero. Desde el punto más humilde, del que no sabe nada, lo pueda entender. Para no tener miedo a las finanzas, yo me he sentido un poco tonta. ¿Somos tontos? Bueno, siempre he dicho que más que tontos somos ignorantes. Ignorante es el que no tiene la información y tonto es el que no hace nada con la información. Con lo cual no somos tontos, vuelvo a decir, somos ignorantes, y después de leer el libro tú decidirás entonces si eres tonto o no. El libro está protagonizado por Juan Tonto, gran apellido. ¿Qué le sucede a Juan? Pues Juan Tonto de las Finanzas, que es su segundo apellido, pues es un tipo normal, es autónomo, tiene su familia, tiene su hijo, tiene su hija, tiene su mujer, tiene su casa, tiene su hipoteca, fuma, gasta en loterías, una persona, vamos a decir, normal, que no tiene problemas en cuanto a la entrada de dinero, o sea, sí que gana dinero, tiene un negocio, pero no sabe gestionar ese dinero, o sea, tiene un problema financiero realmente, ¿no? Y lo que le va a suceder, lo que realmente la historia central del libro es que va a estar un fin de semana con su familia en un parque temático dedicado al dinero, que se llama Moneyland, acompañado por una persona que ya ha conseguido lo que él pues le gustaría y todo el mundo le gustaría, que es la independencia financiera. No necesitar dedicar tiempo para ganar dinero, o sea, llegar a ese equilibrio de calidad de vida. Un libro que, bueno, ya lo veréis cuando os compréis el libro, tiene una narrativa muy fácil, precisamente para eso, para que todos lo entendamos, como bien he dicho al principio, que habla de unos valores para ahorrar. ¿Qué valores son esos, Juan? Pues los valores, los primeros son no engañarnos a nosotros mismos. Un ejemplo que pongo, porque es que además me lo encuentro muy a menudo, es que muchas personas me dicen que no pueden ahorrar cuando resulta que están fumando. Y por poner un ejemplo, no les puedo explicar cómo dejar de fumar, solo puedo decirles que el día que de verdad decidan que tienen que ahorrar, ahí tienen una posibilidad de ahorro. Entonces, ese es el primer valor que quiero inculcar en las personas. De ahí también esta imagen de marca, vamos a llamar, de psicoterapeuta financiero. Hay dos partes, una es la terapia, que es cómo ahorrar o cómo invertir, y ahí hay unas técnicas muy sencillas, y luego hay una parte que es la más importante, que es la psicológica. Si tú no decides ahorrar realmente, ¿para qué quieres saber cómo hacerlo? Pues ese es el valor principal que intenta inculcar, al margen de trabajar en equipo, de ser honesto, ser humilde para entender que igual sí que somos tontos o ignorantes, como decíamos. Pero básicamente, como digo, el primer valor es ser honestos con nosotros mismos y no engañarnos. Es decir, que aunque el país vaya muy mal, nosotros podemos hacer algo aún. A nivel individual podemos empezar y de hecho algo que he oído decir muchas veces es que tenemos que trabajar individualmente para el equipo. Entonces, de verdad que a nivel individual podemos empezar a aportar nuestro granito de arena y empezar a compartir esa manera de trabajar o de actuar con los demás para que al final pues hagamos un todo, porque somos parte de ese todo, y quizás demos un vuelco. Nunca le he echado yo la culpa al gobierno o a los bancos, por ejemplo, de lo que hoy llamamos crisis. Quizás ellos tenían culpa, pero nosotros tenemos responsabilidad. El libro lo que intenta es poner a todo el mundo en su lugar, que tengamos los pies en el suelo y que empezamos a asumir responsabilidades, ¿no? Y los que lean tu libro, se puede decir que van a poder tener una jubilación digna, porque por cada dos que trabajan hay uno parado que está consumiendo en recursos, ¿no? Todo el que lea el libro y aplique lo que explica el libro que hay que aplicar, porque el problema que tienen, pues cualquier libro, es que leemos mucho pero aplicamos poco, ¿no? Entonces la pregunta correcta quizás, aprender de lo o leído, por decir, ¿no? Sí, es aplicar eso. Aprenderlo realmente es muy fácil, ahí el libro puedo certificar ya que ha hecho una buena labor. Es sencillo aprender lo que se está explicando, pero lo aplicaremos. Vuelvo a lo de antes, si nos engañamos a nosotros mismos,
diremos que no somos capaces de aplicarlo. Se puede aplicar. Bueno, se puede aplicar, pero sobre todo, para aplicarlo tenéis que tener claro si os identificáis con uno de estos tontos. Es decir, yo sé que en tu libro das las reglas del tonto. ¿Cuáles son? Pues las reglas del tonto, ahí sí entramos en la parte de terapia, algo muy técnico, que es diversificar, que es eliminar el riesgo, porque ahorrando no conseguiremos nada, tiene que ser invirtiendo, pero tenemos que aplicar la primera regla, que es diversificar. La segunda es el largo plazo. Vamos a olvidarnos de pegar el pelotazo, como se dice vulgarmente, no hay milagros con el dinero, necesitamos un largo plazo. Y la tercera regla es no intentar acertar el momento siquiera para invertir, es decidir qué estrategia vas a seguir en cuanto a cantidad. Si tú te puedes guardar 50 euros al mes, perfecto, que siempre sean 50 euros al mes. No intentes acertar el momento con 10.000, ni con 5.000, ni con nada. Esa tercera parte, que se llama promediación, es la, vamos a decir, la continuidad que debe tener tu plan para que al final te salgan unos números mejores que el que intentó especular, pues fíjate, con pisos, con todo lo que hemos especulado aquí, ¿no? Se trata de tener una disciplina, sencillamente. 3 reglas: diversificar, largo plazo y promediar. ¿Ese sería entonces el truco para que el dinero trabaje para nosotros? Realmente, y no para el banco. Y no para el banco. Que es lo que estamos acostumbrados. Normalmente, cuando tenemos algo ahorrado, vamos, lo depositamos en el banco nos da una rentabilidad que suele ser bastante más baja de lo que realmente sube el coste de la vida, el IPC, y ese banco coge ese dinero, lo da a una empresa que se llama gestora, y esa gestora, que suele ser del mismo grupo que el banco además, pero es una trampa legal, pues lo va a colocar en activos financieros, va a invertir ese dinero y va a sacar un rendimiento mucho más alto del que te dan a ti, sencillamente, ¿no? Por eso podemos hacer la prueba de ir a buscar una cantidad significativa de dinero al banco por la mañana y nos dicen que no nos la pueden dar. Tienen que llamar al furgón blindado para que esté al día siguiente. La prueba es que el dinero no está ahí, el dinero está trabajando. ¿Para quién trabaja? Si aplicas lo que dice el libro, trabajará para ti. Si no lo aplicas, créeme que ese dinero trabajará para alguien, pero en este caso será para el banco en el que tú le dejas el dinero. Y ahora aquí veo una disyuntiva. A los bancos no les interesa que todos nos leamos tu libro. ¿Y al gobierno qué le interesa? Al gobierno le puede interesar. El problema es que gobierno y banca están tan juntos, y no en España, sino en todos los países. Hay demasiados intereses. Es decir, ¿de quién es entonces culpa del desconocimiento financiero? ¿Nuestra? Nosotros, en todo caso, culpa no, tenemos responsabilidad. Nadie puede culpar al banco por darme una hipoteca de 250.000 si yo era mileurista, ¿no? Por poner un ejemplo que se ha visto últimamente, sino que yo debería haber asumido mi responsabilidad y decir, yo voy a poder mantener mi trabajo en los próximos 40 años para pagar 800 de hipoteca cuando gano 1.000 y 1.200 quizás haciendo horas extras. Entonces vuelvo a decir que no sé de quién es la culpa, pero en todo caso responsabilidad nuestra sí que ha sido muchas de las cosas que han pasado, y por suerte podemos cambiarlo para que no sea responsabilidad nuestra lo que pasará de ahora en adelante. ¿Tú crees que se puede llegar a la independencia financiera? ¿Es viable o no? Sí, eso es una pregunta cerrada, ¿sí o no? Sí, se puede llegar, aquí están las claves. ¿Todo el mundo? Todo el mundo que aplique eso. Juan Marín Pozo, recordar este nombre porque es el autor de este libro, Finanzas para un tonto, pero es que también tiene un blog donde encontramos la chaqueta naranja. Explícanos cómo funciona, porque si no he leído mal, cualquiera puede preguntarte sus dudas financieras en esa chaqueta naranja, ¿no? Sí, de hecho esa es una idea que se ha exportado del blog además a Facebook incluso. La chaqueta naranja como imagen de marca lo que intenta es ser un punto de referencia para que las personas o cuelguen una noticia que pueda ser interesante en temas económicos o financieros, o pregunten sus dudas, donde yo pues estoy dispuesto a echarles una mano dentro de mis conocimientos. Juan Marín Pozo, muchas gracias, en serio, por concedernos esta entrevista a todos los emprendedores que nos siguen aquí en Emprendiendo que Gerundio. Espero que haya muchas más partes de Finanzas para un tonto, no sé si lo tienes en mente. Bueno, está en mente, de hecho ya hay algo preparado para una segunda parte. Pues bueno, entonces os prometemos una segunda entrevista. Hasta entonces, que vaya bien.